Cerca de la actual ciudad de Basora en Irak y a unos 12 kilómetros al suroeste del emplazamiento de la antigua Ur, se encuentra el yacimiento de Eridu y se cuenta entre las ruinas más antiguas de Mesopotamia. Fue fundada en torno al 5400 a.C. y se creía que había sido creada por los dioses y que era el hogar del gran dios Enki, que evolucionaría de ser un dios local del agua dulce hasta ser el dios de la sabiduría y la magia, entre otros atributos, y tomar su lugar junto con otras deidades como Anu, Enlil e Inanna, como los más importantes del panteón mesopotámico. La lista real sumeria cita Eridu como la ciudad de los primeros reyes y afirma que, cuando la realeza descendió de los cielos, se encontró en Eridu. Las diferentes ciudades-estado de Mesopotamia consideraban a Eridu como una metrópolis de una época dorada, de la misma manera que los escritores del Génesis de la Biblia crearon un jardín de Edén como un paraíso mítico, muy probablemente basado en Eridu. La ciudad fue abandonada en torno al 600 a.C., probablemente por un uso excesivo de la tierra, y acabó en ruinas. La ciudad de Eridu tiene un lugar especial en la mitología sumeria, no solo como la primera ciudad y el hogar de los dioses, sino también como el lugar al que viajó la diosa Inanna para recibir los dones de la civilización que luego ella compartió con la humanidad desde su hogar en la ciudad de Uruk. Entre los académicos modernos, Uruk y Eridu se disputan el honor de ser la ciudad más antigua de Mesopotamia, o incluso la más antigua del mundo. Ciertamente, en la antigüedad creían que Eridu era la primera ciudad, y la lista real sumeria presenta reinados imposiblemente largos, algunos entre 28.000 años y 36.000 años, para sus reyes, mientras que los escribas sumerios afirmaban que la realeza de la tierra descendió de los cielos y se estableció en Eridu. La tradición hizo de ella la primera ciudad en tener un rey, antes de los días del mítico diluvio universal. La historia arqueológica de Eridu se puede seguir por lo menos hasta el sexto milenio antes de Cristo. Si la tradición de la antigüedad es cierta, es posible que Eridu fuera la primera ciudad de la Tierra. La antropóloga Gwendolyn Lake destaca que Eridu nunca fue la sede de una dinastía. Tenía una importancia religiosa más que política, ya que era el santuario principal de Enki. Enki, el dios de la sabiduría, aparece de manera destacada en muchos textos de Mesopotamia, en especial en el cuento del Gran Diluvio, tal y como se cuenta en el Atrahasis y el Génesis de Eridu. Eridu era el hogar de Enki y el centro de su culto. Se ha encontrado el templo del dios y se puede ver que fue reconstruido a lo largo de miles de años. En la primera fase, que se remonta hasta en torno a 5500 a.C., medía más o menos 3,6 por 4,5 metros. Estaba hecho de ladrillos de barro y tenía un podio o altar sencillo dedicado a los sacrificios, además de un nicho en el que poner la estatua del dios. A juzgar por los indicios encontrados en un nicho posterior, con huesos de pescado y cenizas esparcidos por el suelo en torno al altar, la comida favorita del dios era el pescado de agua dulce. La antigüedad del templo lo convierte en el más antiguo de la historia religiosa y arquitectónica de Mesopotamia. Enki estaba relacionado con el agua dulce, así como la propia Eridu, ya que se encontraba en los pantanos meridionales del Éufrates, así que no es sorprendente que tanto Enki como Eridu aparecieran en las primeras historias del Gran Diluvio, a partir de las cuales se desarrollarían la historia de Noé y el Arca. El Génesis de Eridu, compuesto en torno a 2300 a.C., es la descripción más antigua del Gran Diluvio, anterior al libro bíblico del Génesis,
y cuenta la historia de Utnapishtim, un buen hombre que construye un gran barco por voluntad de los dioses y reúne en él la semilla de la vida por sugerencia de Enki. Enki fue instrumental en la creación de la humanidad y cuando Enlil, rey de los dioses, se cansó del ruido de los humanos y decidió destruirlos, fue Enki el que preservó la vida en la tierra al salvar a Utnapishtim y todos los animales del mundo. Eridu fue abandonada intermitentemente a lo largo de los años por razones que siguen siendo desconocidas y, al final, se terminó por abandonar por completo en algún momento en torno al 600 a.C. La causa más probable es el uso excesivo de la tierra. Es posible o incluso probable que la ciudad se abandonara periódicamente para darle tiempo a la tierra a recuperarse. Sea cual fuere el motivo de su abandono final, hoy en día las ruinas de Eridu son en gran medida dunas de arena barridas por el viento. Queda muy poco que pueda recordar al visitante la poderosa ciudad fundada y amada por los dioses.